Joseph Pistone, posiblemente el Michael Jordan de los agentes encubiertos. Pistone fue el tipo que se convirtió en la leyenda viviente Donnie Brasco. El problema era que en los años 70, la familia Bonanno era como una caja fuerte suiza, impenetrable. El FBI necesitaba a alguien que no solo llamara a la puerta, sino que la tirara abajo desde adentro. La solución fue Donnie, un supuesto ladrón de joyas de poca monta de Florida, un tipo sin lazos, sin pasado, perfecto para ser moldeado. Durante 6 largos años, Donnie Brasco no fue un agente federal, fue un mafioso en entrenamiento. Se hizo uña y carne con Lefty Ruggiero, un soldado de la familia que lo apadrinó, enseñándole a moverse, a hablar y, lo más importante, a ganar dinero. Pistone vivió una vida donde un error de lenguaje corporal o una palabra equivocada significaban un viaje de ida al maletero de un coche. Su éxito fue tan rotundo que estuvo a punto de convertirse en un miembro oficial de la Cosa Nostra, algo impensable para un agente. Cuando el FBI finalmente lo sacó, el castillo de naipes se vino abajo. Más de 200 mafiosos fueron a juicio y más de 100 acabaron en prisión, todo gracias a la información que Donnie recopiló. El golpe fue tan devastador que la Comisión de la Mafia, el Consejo de Administración del Crimen, borró a los Bonanno del mapa durante años y puso una recompensa de $500,000 por la cabeza de Pistone, un precio que, técnicamente, sigue vigente. Joaquín García. Imagina intentar venderle hielo a los esquimales. Ahora imagina ser un cubano-americano corpulento de casi 180 kilos intentando infiltrarte en la mafia italiana de Nueva York. Ese era el pequeño problema de Joaquín Jack García. La solución fue crear a Jack Falcone, un supuesto ladrón de joyas y traficante de origen siciliano, un tipo tan carismático y generoso que era imposible no quererlo cerca. García entendió la psicología mafiosa a la perfección. No se trata de sangre, se trata de dinero. Si eres un earner, alguien que genera pasta, te perdonan hasta que pidas piña en la pizza. Y Jack Falcone era una máquina de hacer dinero, o al menos, eso parecía. Organizaba timos, vendía productos falsificados y pagaba cenas de miles de dólares con el dinero del FBI, convirtiéndose en el alma de la fiesta. Su personalidad arrolladora y su cartera abierta le ganaron la confianza de Gregory De Palma, un capo de alto rango de la familia Gambino. Durante casi 3 años, Falcone fue el mejor amigo del capo. Grabó cientos de horas de conversaciones y estuvo tan cerca que el propio De Palma le ofreció convertirlo en un miembro oficial. La operación de García fue una clase magistral de infiltración psicológica, demostrando que para entrar en el club más exclusivo del crimen, no necesitabas el apellido correcto, sino la actitud y, sobre todo, la capacidad de hacer que todos a tu alrededor se sintieran más ricos y más importantes. Su trabajo llevó a la condena de 35 mafiosos, incluyendo al propio De Palma, demostrando que a veces el caballo de Troya más efectivo es el que llega en un Cadillac y paga todas las rondas. Lindley De Vecchio. No todos los infiltrados llevan un micrófono oculto. Algunos manejan la información desde el otro lado, controlando a los informantes. Y ahí es donde la historia de Lindley De Vecchio se vuelve turbia y fascinante. Su problema no era entrar, sino controlar a alguien que ya estaba dentro, y que además era un monstruo. Gregory Scarpa, un sicario de la familia Colombo, conocido como The Grim Reaper. Scarpa era su fuente de oro, su acceso directo a los secretos más oscuros de la mafia. La solución, o más bien la controversia, fue la relación simbiótica que desarrollaron. De Vecchio obtenía información que desmantelaba facciones enteras de la mafia, pero sus críticos y algunos fiscales alegaron que el precio fue demasiado alto. Lo acusaron de pasarle a Scarpa información confidencial sobre sus enemigos dentro de la familia, básicamente dándole luz verde para cometer asesinatos. La línea entre manejar a un criminal y ser su cómplice se volvió peligrosamente borrosa. Era como si un bombero, para apagar un incendio en un edificio, le diera gasolina a su informante para que quemara un edificio rival. La defensa de Vecchio siempre fue que hacía lo necesario para combatir un mal mayor, que en la guerra contra la mafia a veces tienes que bailar con el diablo. Aunque finalmente fue absuelto de los cargos de asesinato, su caso se convirtió en el ejemplo perfecto del dilema moral del trabajo encubierto. ¿Hasta dónde puedes llegar y cuánto de tu alma tienes que vender para atrapar a los malos? Su legado es un recordatorio de que en el mundo del espionaje y la infiltración, las victorias nunca son limpias y las cicatrices no siempre son visibles. Mark Rossini. La infiltración no siempre significa vivir en un apartamento cutre haciéndote pasar por un matón. A veces, el trabajo encubierto más peligroso ocurre dentro de las propias agencias gubernamentales. Mark Rossini era un agente estrella del FBI, un experto en la mafia que fue asignado a la unidad Alex Station de la CIA, un equipo secreto dedicado a cazar a Osama Bin Laden antes del 9/11. Su problema era que estaba atrapado entre 2 mundos que se odiaban y desconfiaban mutuamente, el FBI y la CIA.
La solución que él intentó aplicar fue la de ser un puente, pero acabó siendo aplastado por el tráfico. Rossini descubrió que la CIA sabía que 2 futuros secuestradores del 911 habían entrado en Estados Unidos, pero se le ordenó explícitamente no compartir esa información con sus superiores del FBI. Se encontró en una situación kafkiana. Era un agente del FBI al que se le prohibía hacer su trabajo de agente del FBI. Era el equivalente a ser un médico en una sala de emergencias y que el administrador del hospital te prohíba atender a un paciente crítico porque no está en el protocolo. Rossini obedeció la orden, una decisión que lo atormentaría para siempre. Su historia es una infiltración en la burocracia y los celos institucionales, demostrando que a veces los muros más difíciles de derribar no son los de la omertá mafiosa, sino los que separan a las propias agencias que deberían protegernos. Su carrera se descarriló y su vida se convirtió en un testimonio del costo humano de las guerras internas del gobierno, un tipo de crimen organizado que no sale en las películas de gángsteres, pero cuyas consecuencias pueden ser igual de devastadoras. Drew Castor. A veces, la mejor manera de esconderse es a plena vista, y el mejor disfraz es el más aburrido. El problema para el FBI era la familia Genovese, una de las más secretas y poderosas, conocida como la Ivy League de la mafia. Necesitaban a alguien que pudiera acercarse sin levantar la más mínima sospecha. La solución no fue un tipo duro ni un estafador llamativo, sino Tony, el de las pizzas. El agente Drew Castor se metió en la piel de un simple dueño de pizzería en un barrio controlado por los Genovese. Durante años, su vida fue amasar, hornear y, sobre todo, escuchar. Su pizzería se convirtió en el confesionario no oficial de la mafia local. Los soldados y asociados entraban a por una porción y salían dejando migas de información valiosísima. Castor dominó el arte de ser invisible, de ser parte del mobiliario. Era como ser el camarero de tu bar favorito. Escuchas todas las conversaciones, los secretos, las peleas y los negocios, pero nadie se fija en ti porque solo estás ahí para servirles otra cerveza. No hubo persecuciones a alta velocidad ni tiroteos. Su trabajo fue una maratón de paciencia, ganándose la confianza día a día, porción a porción. Cuando finalmente se quitó el delantal, la información que había recopilado durante años sirvió para desmantelar una importante red de extorsión y apuestas de los Genovese, demostrando que el arma más poderosa de un agente encubierto no siempre es una pistola. A veces es un horno de pizza y un par de oídos bien abiertos. Michael McGowan. Para cazar a un tiburón, tienes que nadar en sus mismas aguas, y para infiltrarte en la violenta mafia de Filadelfia, tenías que ser más duro y convincente que ellos. El problema era que esta facción de la Cosa Nostra, liderada por el sanguinario Nicky Scarfo, era particularmente paranoica y propensa a la violencia extrema. La solución fue Big Mike, el alter ego del agente Michael McGowan. Se hizo pasar por un transportista corrupto y secuestrador de camiones, un tipo rudo y sin miedo que podía mezclarse con la escoria. McGowan no solo tuvo que aprender el acento y las costumbres, tuvo que transformarse físicamente y, lo que es más peligroso, mentalmente. Se sumergió tanto en el papel que sus propios compañeros del FBI a veces se preocupaban por él. Su día a día era un examen de supervivencia. Imagina que en tu evaluación de desempeño anual, en lugar de revisar tus ventas, tu jefe mafioso te pide que vayas a convencer a un deudor con un bate de béisbol para ver si eres leal. McGowan tuvo que navegar esas situaciones constantemente, usando su ingenio para simular violencia y brutalidad sin cruzar la línea y convertirse en aquello que estaba cazando. Grabó conversaciones que revelaron complots de asesinato y extorsión, y su testimonio fue clave para encarcelar a Nicky Scarfo y a casi toda su organización. La historia de Big Mike es un crudo recordatorio del viaje psicológico que exige este trabajo, donde tienes que ponerte la máscara de un monstruo cada mañana y rezar para que al final del día todavía recuerdes quién eres en realidad. Frank Gioia Jr. La infiltración más profunda es la que nace desde dentro, la de alguien que ya es parte de la familia y decide traicionarla. Frank Gioia Jr. no era un agente del FBI, era un prometedor miembro de la familia Lucchese. Su problema no era cómo entrar, sino cómo salir vivo. Ascendió rápidamente en las filas, era inteligente, joven y respetado, pero el brutal asesinato de un amigo cercano, a manos de sus propios colegas, le abrió los ojos. La solución, la única que le garantizaba seguir respirando, fue hacer lo impensable, romper la omertá y cooperar con el gobierno. Se convirtió en uno de los testigos de más alto rango en la historia de la mafia. Su testimonio no fue el de un observador externo, fue el de un protagonista. Era como si el vicepresidente de una corporación corrupta decidiera entregarle a los federales todos los libros contables, los correos electrónicos y las grabaciones de las juntas directivas. Gioia Jr. proporcionó un mapa detallado del funcionamiento interno de la familia Lucchese y otras, implicando a más de 70 mafiosos,
incluyendo a varios jefes. Su conocimiento era tan enciclopédico que pudo resolver crímenes antiguos y explicar la compleja red de alianzas y traiciones que define a la Cosa Nostra. Su historia es la antítesis de la de Donnie Brasco. No es sobre un héroe que entra, sino sobre un antihéroe que sale, mostrando que a veces la infiltración más efectiva es la que realiza un hombre que decide que el código de honor por el que vivía no era más que una mentira glorificada. Entonces, llegando hasta aquí te pasó. Si tuvieras que crear una identidad falsa para infiltrarte en un grupo, ¿cuál sería tu coartada y por qué? Y mientras lo piensas, tienes que ver este otro video sobre todos los mafiosos que murieron violentamente, para que entiendas de verdad el nivel de peligro al que estos agentes se enfrentaban a diario.